Muy buenas noches ya. Bueno, buenas noches. En el día de hoy les damos las gracias por todas las personas que se vayan pues conectando, los que se están pues ya en ese momento pues en este espacio de la charla internacional de la agenda de las ciudades, tendencias y principios. El día de hoy, la persona que nos va a ampliar la información, José Luis Basualto. Este espacio, el objetivo pues de este espacio que vamos a tener el día de hoy es que pues podamos escuchar atentamente toda la información que nos tiene el doctor José Luis y al final o en medida pues que vaya avanzando la presentación pueden ir dejando sus comentarios, preguntas o aportes en el chat de YouTube y al final el doctor José Luis con todo el gusto pues nos va a instruir y nos va pues a dar, hacer comentarios también pues sobre las preguntas que ustedes tengan. Entonces, bueno, mi nombre es Alexandra López, soy la persona que los va a moderar este espacio y a continuación, pues entonces voy a hacer la presentación gráfica del doctor José Basualto. Él es arquitecto, planificador urbano con especialización en planificación estratégica del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano de España. Tienen otros estudios en términos de diplomado, todos con el enfoque que tiene que ver con el suelo, con asuntos de gestión ambiental por la Universidad de Barcelona y es doctorando en arquitectura por la Universidad de la República de Uruguay. Tiene una amplia experiencia tanto académica como profesional. Desde el 2010 hace parte de los docentes de la educación continua del programa de América Latina del Lincoln Institute of Land Policy en cursos de planeamiento y gestión territorial con énfasis en las ciudades de pequeño porte e integrante del grupo estratégico de educación a distancia del LINC también pues, de esta misma institución del Lincoln Institute of Land Policy de la Universidad Nacional de Panamá y también de la maestría en urbanismo de la Universidad Nacional de México, UNAM. Desde 2007 pues desempeñó en temas de planeamiento, ordenamiento territorial y prospectiva para gobiernos locales, provinciales y agencias de financiamiento de proyectos. Recientemente también pues desempeña este rol de consultor, pero desde el Banco Interamericano para cursos de capacitación sobre gestión territorial urbana para pequeñas ciudades de Paraguay y actualmente es consultor de la FAO ONU como coordinador del manejo de reserva forestal del Yabote y Misiones. También pues tiene una amplia experiencia en términos de producción académica, tanto de artículos como capítulos de libro, y el día de hoy nos está acompañando en un espacio que está auspiciado por la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, la Corporación Vamos Ciudadanía y la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales, ASIUR. Entonces le doy la palabra al doctor José Basualto y el escenario es suyo. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, un placer haber sido convocado para esto. Espero que me estén escuchando bien. Uno nunca puede confiar tanto en la cuestión tecnológica de la conectividad, así que bueno, pero espero que me estén escuchando bien. Bueno, voy a empezar por el título. El título dice a la agenda actual de las ciudades, tendencias y principios. Un poco marca el tema, marca la estructura general de la charla, que va a ser, primeramente vamos a trabajar con 6 tendencias que a mí me parece que están marcando el desarrollo de las ciudades a nivel mundial, a nivel planetario, y vamos a hacer algunas bajadas a lo que está pasando en la región. Y a partir de eso vamos a recuperar un listado de un libro, que es un libro muy interesante, muy chiquitito, muy interesante, que se llama 10 principios para ciudades que funcionen, y vamos a utilizarlo como un listado preliminar que nos permita armar como una especie de agenda actual. En base a las tendencias esas,
a las que voy a hablar en primera instancia. Después vamos a hablar de principios, como para decir, ustedes están en este momento embarcados, gran parte de la audiencia que está acá, sobre todo la que está ahí en territorio, en Miranda, están embarcados en algo que es impresionante, que es pensar una ciudad. Pensar una ciudad, pensar un territorio. Una ciudad en un territorio y pensar con todos los componentes, esta complejidad de lo que significa ciudad. Si uno tiene que remitirse a qué es una ciudad, podemos hablar del clásico, el libro clásico de Lewis Mumford, La ciudad en la historia, donde dice que las dos creaciones más grandes del hombre han sido el lenguaje y la ciudad. Y tienen grandes similitudes, para empezar porque son obras colectivas, tanto el lenguaje como las ciudades. Hacen hincapié en lo comunitario, en lo que hay en común, porque la ciudad nos es común, el lenguaje nos es común, la ciudad nos atraviesa, el lenguaje nos atraviesa. Y también es cierto que tanto el lenguaje como ciudad son organismos, estructuras que van acomodándose a los cambios que tiene la sociedad que los habita. Y cuando digo habita, habitar el lenguaje, habitar la ciudad, habitar el lenguaje es un concepto de Wittgenstein que me parece súper interesante, en el cual habitamos un lenguaje, somos habitados por un lenguaje, habitamos una ciudad, somos habitados por una ciudad, somos traspasados por esa ciudad que nos marca. Entonces, dicho esto, y haciendo un poquitito más de hincapié en lo colectivo. Entonces, qué pena interrumpirlo. Sí, ¿qué pasa? José, qué pena interrumpirlo. Si quizás estás compartiendo la pantalla, no se está No estoy viendo. compartiendo todavía. Todavía no estoy compartiendo. Ya comparto. Ah, ok, listo, bueno. Ya comparto la pantalla, ya la comparto. Ok, dale. Espera, ya comparto la pantalla y ya está, ahí está. Compartir, ya está. Bueno, ahí está. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Alexandra, Ronald, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha, ya se ve la pantalla compartida. Bueno, entonces sigo. Sí. Una vez le preguntaron a la gran antropóloga estadounidense Margaret Mead, que fue una de las que creó la antropología en Estados Unidos, le preguntaron cuál había sido, según lo que ella decía, lo que ella pensaba, el comienzo de la civilización. Entonces uno, si lo piensa en términos instrumentales, podría decir, el término de la civilización fue ese pedazo de pedernal sacado filo que permitió desollar o raspar un cuero que nos abrigara del frío. O podría ser, en términos de supervivencia, el palo, un palo, un pedazo de madera aguzado y endurecido al fuego que permitiera luchar contra las bestias. Y ella dijo no. Dice, lo que marca el comienzo de la civilización es un fémur soldado. Y entonces quiero hacer hincapié en esto porque me parece que es importante. Un fémur soldado significaba que en la época de que había una tribu recolectora o grupos de nómades que recorrían el territorio como cazadores recolectores, todos cumplían una función. Estaban los que iban adelante, estaban los que cerraban atrás, estaban los chicos, estaban las mujeres que iban recogiendo bayas y cuidando de los viejos y de los más ancianos y de los chicos, estaban los cazadores, estaban los exploradores, y cualquiera que sufriera un accidente era dejado de lado porque se transformaba en una carga. Entonces, imagínense la tragedia de alguien que pisó mal o se cayó por un barranco, se quebró un pie, una pierna y quedó tirado ahí porque se transformaba en no era un recurso, sino que se transformaba en una carga. Imagínense lo que fue la primera vez que alguien dijo, vamos a esperar. Todo vamos a esperar acá al lado hasta que él se recupere. Entonces todo el grupo tuvo que resignar, comer menos unos días, caminar menos unos días, cuidarse más, porque estar en movimiento también significaba estar a salvo, para que alguien pudiera recuperarse. Ese fémur soldado de Margaret Mead significó
el comienzo de la civilización en la medida que la civilización es colectiva. Y me parece que ese es impresionante. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de estas primeras 6 tendencias que me parece que dan marco a nuestra charla. Entonces, la primera tendencia que me parece importante es algo que está pasando a nivel planetario y son los cambios en las tendencias demográficas. Solo algunos países están experimentando crecimiento demográfico, algunos de África o la India. El resto del mundo está estabilizado con crecimiento mínimo o el caso de algunos sectores de Estados Unidos o de Europa, de los países más desarrollados, que están con un decrecimiento vegetativo. Hablamos de países y no de ciudades o de pequeñas ciudades que con una fuerte matriz rural pueden seguir teniendo estos crecimientos muy específicos en algunos lugares. Los países en general están decreciendo, están estabilizándose o decreciendo demográficamente. Un antropólogo estadounidense que es Marvin Harris contaba en su libro Caníbales y Reyes que durante lo que se llamó la primera transición demográfica, que fue la de el crecimiento acelerado de las ciudades, que en América Latina se dio en la primera mitad del siglo XX y que en Europa se dio entre el siglo XVIII y el siglo XIX, fue esta cuestión del crecimiento de las ciudades a expensas de una ruralidad que hacía que lo rural llegara a la ciudad, ¿tá? Con condiciones complicadas de hacinamiento. Entonces decía, en Caníbales y Reyes cuenta Marvin Harris que el hijo que en el campo era un recurso y era valioso, uno era rico porque tenía 5 hijos que eran 5 manos de obra, en la ciudad se transformaba en un gasto. Y entonces me da la impresión que una vez que pasamos esa primera transición demográfica, en esta segunda transición demográfica, que con un territorio muy urbanizado, Latinoamérica está muy urbanizada, tenemos esta cuestión de crecimiento demográfico. Entonces, tenemos territorios cada vez más urbanizados y eso implica que tener hijos, como yo les decía, es una carga y no un capital. Algunas consecuencias: pirámides demográficas más parecidas a vasijas. Nosotros habitualmente, todos los demógrafos y las personas que trabajábamos veíamos que en la época de crecimiento teníamos pirámides que eran con muchos chicos abajo y algunos viejos arriba, algunos mayores arriba, y lo puedo decir yo, pues yo pertenezco a esa etapa, a ese grupo etario. Y hoy estamos encontrando que hoy tenemos más parecido a una vasija, con menos nacimiento, con una cintura que se da aproximadamente entre los 12, los 15 años hasta los 30 y pico, y con una tercera edad muy apuntada hacia arriba, muy apuntada porque aumentó la expectativa de vida. Aumentó la expectativa de vida, pero esa es la buena noticia. La mala noticia es que nuestros sistemas de previsión social no están preparados para tener tantos adultos mayores y hemos aumentado nuestros años de estar vivo, pero no hemos logrado evitar que por consecuencia del estrés, de la alimentación, sigan muriendo nuestras células cerebrales. Eduardo Galeano el gran Eduardo Galeano, dice que la industria farmacéutica le dedica más recursos al desarrollo de mecanismos de medicamentos para la disfunción eréctil y a prótesis mamarias que a combatir el Alzheimer. Y entonces dice, el futuro nos encontrará viejas con las tetas paradas, hombres con el pito enhiesto y sin saber qué hacer con eso. Y me parece que eso también está marcando también esta tendencia demográfica donde esta gran cantidad de adultos, esta pequeña cantidad de niños, nos van a obligar a pensar cómo usar nuestras ciudades.
esta estabilización, este crecimiento que se ha detenido o se ha estabilizado o no lleva la dinámica que tenía antes, significa que vamos a necesitar ciudades mucho más accesibles, mucho más cuidadoras, que vamos a tener que la peatonalización va a tener un lugar importantísimo, el espacio público va a tener un lugar importantísimo, la calidad de vida e inclusive la matriz de empleos va a cambiar en la medida que vamos a necesitar una ciudad que tenga mucho más empleos de cuidado y espero que se empiecen a valorar todos los trabajos de cuidado que se le ha ido ignorando al sexo femenino, a las mujeres. ¿Está? Entonces, me parece que los cambios en la dinámica demográfica nos abren una gran cantidad de interrogantes. Vamos a la segunda tendencia. La aceleración del tránsito de territorios nación a red. Eso a territorios red. Y me parece que ese es un tema que es un tema súper interesante porque a partir de la década del 90, cuando me acuerdo, fines de la década del 89, más o menos, Francis Fukuyama habló de el fin de la historia, una falacia total, pero lo que nos estaba preanunciando era que realmente el capitalismo piensa que es el fin de la historia y que no hay posibilidad de pensar otra forma o sea, que es el único sistema posible. Que es cierto que el capitalismo nos atraviesa, que el capitalismo nos contiene, pero no este capitalismo que nos han obligado a comprar empaquetado y sin hacer ningún tipo de cambio. Entonces, este capitalismo que pasa por encima de todo, que pasa por encima de la nación, que pasa por encima de los territorios y que se instala a sus anchas, entra, llega, saquea, expolia y se va. Yo me acuerdo que en la década del 90 se hablaba qué va a pasar cuando lleguen los hipermercados, por ejemplo, los grandes hipermercados que iban a matar a los pequeños comercios. Y en realidad hoy ya no es necesario ni que lleguen los hipermercados. Hoy está entrando Shein, Temu, estamos atravesados, estamos impactados todo el tiempo por cuestiones como Mercado Libre, como Rappi, como todas estas aplicaciones como Uber, como Booking, como Airbnb, y no piden permiso y entran y ocupan y están incorporados a una red determinada y son ingobernables, inclasificables y los territorios no tienen posibilidad, van corriendo por atrás tratando de sacar ordenanzas o disposiciones municipales o reglamentaciones que no los pueden mover. Entonces, me parece que ese es un tema, se ha acelerado el tránsito de los territorios a nación a red y lo que es real es que decisiones tomadas a miles de kilómetros de nuestras ciudades devienen en el cierre de pequeñas y medianos comercios y fábricas con impactos ambientales y desarmado de nodos logísticos producidos con el consiguiente despido de trabajadores. O sea, decisiones tomadas en la bolsa de Nueva York o cualquier bolsa del mundo implican que una gran cantidad de trabajadores que estaban trabajando, inclusive hasta trabajando remoto, pierdan su trabajo. Entonces, ese me parece que es un tema que nos está tocando. Otra cuestión es la tercera tendencia, el cambio climático como condición de restricción. Y esto acá doy vuelta un poco la frase de Gilles Deleuze que habla de la condición de posibilidad. Yo digo que el cambio climático opera como una condición de restricción en la medida en que este cambio climático nos ofrece un panorama en donde se instalan condiciones de restricción para una forma de habitar el planeta. Y me parece que eso es interesantísimo como desafío y es trágico. El cambio climático con estas cuestiones de estos regímenes que se cambian, esta subida de niveles de agua que hacen que se compliquen una cantidad de localidades costeras, la aceleración y dramáticamente de regímenes de lluvia o de calor o de frío que hacen que nuestras infraestructuras no den abasto, que se
estresen totalmente nuestros stocks residenciales y que nos cambien la vida de una forma tremenda. Entonces, hoy está operando una condición de restricción, nos está a ver cómo es, James Lovelock, que habla del tema de una retirada sostenible, dice, la única salida que tenemos es recapitular, recalcular nuestra forma de ¿cómo se llama?, de manejarnos con el planeta. Tenemos que consumir menos. Pero eso entra en una colisión tremenda con un régimen capitalista que necesita seguir produciendo más y consumiendo más. Y ese núcleo de productor necesita de una gran cuenca de aporte, que es todo lo periférico, en donde sacan consumos, donde se largan las basuras, donde se largan los efluentes, donde sale la mano de obra barata, sin ningún tipo de regulación. Y el cambio climático nos está diciendo, tenemos que parar con eso. Ya hemos pasado una gran cantidad de límites planetarios y no podemos seguir pasando. En este momento ya pasamos ya nos hemos comido los intereses y ahora ya empezamos a comernos nuestro capital ambiental y cada vez somos más chicos. Entonces me parece que ese es un tema que me parece que es fundamental y, a ver, espero que estoy acá, bueno, ahí está. Esto impacta de manera diferencial el cambio climático, tanto en el centro del planeta, en los países desarrollados, como en los países periféricos. Porque de los países periféricos, que tenemos una industrialización incompleta o tardía, se aparecieron, en determinado momento, aparecen los ODS, aparece una gran cantidad de organismos internacionales que nos dicen que nosotros tenemos la obligación para poder mantener el planeta, y eso para ustedes, dicen, Colombia tiene el Amazonas, parte del Amazonas, nosotros tenemos la selva paranaense y algunos humedales muy fuertes, el humedal los esteros de Liberá en la Argentina, estamos obligados a conservarlo. Entonces, los países industrializados que ya modificaron totalmente su matriz ambiental, lograron una industrialización muy avanzada con los recursos que sacaron de Latinoamérica, de África y de algunas partes de Asia. Nos están diciendo que ahora nosotros tenemos que, para poder mantener la integridad del planeta, tenemos que oficiar de guardaparques para conservar estos pulmones. Y esto implica de alguna forma una injusticia muy grande. Decía Rafael Correa que ha de haber pocos principios más inequitativos, que es pensar que la pobreza hace parte del paisaje. Y me parece que hay algo de eso en el tema de seremos los guardaparques para poder conservar la integridad planetaria. Entonces, también tenemos esto, ¿no? O sea, nosotros si quisiéramos decir, bueno, vamos a hacer un uso de esta matriz ambiental, que bueno, también está fuera de discusión, pero si se nos ocurriera, tendríamos una gran cantidad de restricciones vía mandatos internacionales, vía presiones, para no hacerlo. Entonces me parece que ese es un tema bien interesante. Vamos a la cuarta tendencia, que es el acrecentamiento de las desigualdades urbanas. Y esto voy a traer acá ahora a Thomas Piketty, que en su libro El capital del siglo XXI postura que la desigualdad es una tendencia creciente y sostenida a lo largo de la historia. Bien, eso está perfecto. Actualmente, a nivel mundial, el 1% de la población tiene el 45% de la riqueza y la mitad de la población mundial tiene solo el 2% de la riqueza. Es tremendo. En América Latina y Caribe, el 1% concentra el 50% de la riqueza, es más acusado todavía, siendo Brasil y Chile los países más inequitativos, y en Colombia es un poco más equitativo. El 1% de la población concentra el 40% de la riqueza, principalmente en forma de concentración de tierras y activos financieros. Y entonces dice que Piketty lo que dice es que
a partir de cuestiones técnicas. Por ejemplo, la tasa de reproducción del capital es mayor que la del crecimiento de la economía, porque dice que en general atribuye al tema de esta cuestión de que los que heredaron una riqueza determinada, después vamos a hablar un poquitito de lo que significa la renta del suelo, en forma de propiedades o en forma de activos financieros, tienen una tasa de reproducción muchísimo más rápida, mucho más acusada que la tasa de reproducción, que tasa de crecimiento de la economía. Entonces, si la economía tiene una curva que es más o menos constante y mediana, la curva de crecimiento de la tasa de reproducción de lo que crece los intereses de las propiedades y del capital, que el capital tiene una lógica propia a través de los fondos de inversión, a través de los bonos, a través de las sociedades y todo ese tipo de cosas, hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Entonces, ¿eso cómo impacta en las ciudades? En las ciudades impacta de una forma tremenda, porque en las ciudades eso se muestra de una forma palmaria. El tema de nuestras ciudades son cada vez más desiguales y la concentración del suelo urbano está en pocas manos y de hecho una gran cantidad de empresas utilizan al suelo urbano y a las propiedades como reserva de valor y no ¿cómo se llama? Como bien de uso, y eso hace que para los que no han accedido al suelo, no han accedido a la vivienda, los que habitan las chabolas, las favelas, las callampas, los barrios populares, se le va a hacer imposible pensar en acceder al suelo o a la vivienda y se acrecientan las desigualdades urbanas. Entonces, en su momento Janoschka, en un artículo, en un geógrafo, hablaba del tema de cómo la ciudad, a fines de los 90, cómo la ciudad latinoamericana se ha transformado en una especie de ciudad de parches, donde coexisten, y eso lo desarrolla muy bien Francisco Sabatini cuando habla de las cuestiones de segregaciones urbanas. Entonces, se han acrecentado las desigualdades urbanas y es un proceso que no parece tener posibilidad de ser controlado por ahora. Después hay un temita que me parece que son los dos últimos, son muy fuertes, y me parece que tenemos el impacto de las redes en los campos políticos y sociales. Y ese me parece que es un tema que no es menor, porque la emergencia, consolidación y crecimiento del pensamiento de No, eso no es. Perdón, porque tengo acá ahí está. El ecosistema ha construido un nuevo panóptico en donde todo se ve. El ecosistema de las redes, de las TICs, donde todo se ve, nada se escapa al ojo controlador en tiempo real. Como una suerte de Black Mirror, ¿se acuerdan de esa serie? El espejo nos devuelve una serie de fotogramas en donde el tiempo desaparece y con él también la capacidad de pensar la historia. La ausencia de la reflexión lo convierte a la realidad en una sucesión de reels de TikTok, que es lo que nos está pasando hoy. Y ahora voy a hacer un comentario que parece que los más memoriosos y los más grandes creo que se pueden acordar de eso. Nacen, estos reels brillan y se archivan con igual rapidez. Ha desaparecido la mirada histórica. La historia en nuestras sociedades se ha transformado en un revulsivo, en algo que nos cuesta, porque mirar históricamente a las sociedades implica entender con una lucidez tremenda cómo cuando nos olvidamos de la historia estamos prontos a repetir los mismos errores. Y con ello la posibilidad de pensar un futuro posible con esa mirada histórica. La vidriera de cristal en la que se ha convertido nuestra realidad descubre, consagra, expone y condena a cualquiera. Y me refiero a esta historia, a esta cuestión de que la política se ha subido al tren de las redes sociales. Yo recuerdo, en Argentina la democracia vuelve cuando yo tenía 22 años, en el año 1983. De la mano de Raúl Ricardo Alfonsín, recuperamos después de 7 años de una dictadura sangrienta. Y yo me acuerdo lo que fueron las primeras campañas políticas en las cuales uno iba a las unidades básicas del peronismo,
a los comités de radicales o a los comités de otros partidos en donde uno pedía las bases con la propuesta. Y la propuesta, cuando era muy chica, era una especie de un desplegable muy grande, estaban todas las propuestas. Inclusive uno, si tenía suerte, podía conseguir unos libros que eran armados por los grupos de estudio que armaban las bases de lo que iba a ser el gobierno si se alcanzaba el gobierno. Hace rato eso ha desaparecido. La inmediatez hace que sea una foto con una o dos frases y nada más. Y nuestros políticos han caído ante el embrujo de transformarse en payasos, de hacer desafíos de TikTok o reels y nada, y se ha empobrecido tremendamente el discurso político. Entonces, así como la sociedad no está pidiendo una densidad de propuestas políticas, los políticos no tienen problema en dar con la frase exacta que seduzca al electorado. Entonces, las redes han impactado muchísimo en los campos políticos y sociales y se ha empobrecido tremendamente el lenguaje, el pensamiento, la reflexión y la capacidad de pensar un futuro posible. Y la última tendencia es el sostenido ataque que se ha hecho a nivel mundial sobre los proyectos colectivos. La emergencia, consolidación y crecimiento del pensamiento de ultraderecha, no voy a entrar a decir, pues en América Latina son varios, a nivel mundial son muchísimos y dan pena tremendamente. A nivel mundial ha logrado ampliar el campo de la discusión política al punto que los actores progresistas, los que pensamos en una sociedad colectiva, una sociedad con acceso equitativo a la salud, a la educación, al ocio, a la belleza, se enfrentan a discusiones que se creían saldadas. Estamos enfrentando una discusión que creíamos saldadas. Cuestiones como el reconocimiento de los derechos de minorías sexuales, étnicas, de migrantes, discapacitados, etarias, son discutidas en el marco de una supuesta batalla cultural. Esta batalla cultural que con argumentos total y absolutamente terraplanistas y medievales están invalidando las conquistas sociales, laborales, gremiales, sexuales que hemos tenido a lo largo del siglo XX. En este contexto se valida la máxima de que en una guerra el primer caído es la verdad. Es así como emergen posturas terraplanistas que discuten e invalidan a la ciencia, atacan a la universidad. De hecho, ayer tuvimos una cosa épica que tuvimos una marcha nacional universitaria en defensa de nuestra universidad porque nuestra universidad está asfixiada por el tema de que no les interesa. Teóricamente somos un refugio de zurdos, las universidades. Yo soy docente universitario y somos adoctrinadores, ¿tá? Y para nuestro gobierno, que bueno, yo le voy a pedir disculpas por el presidente que tenemos ya inmediatamente, no tiene nada que ver con lo que es la Argentina, tiene que ver con un grupo y tiene que ver con un estado de hastío y esperamos que pase rápido al barro de la historia. Emergen viejas ideas de superioridad racial y clasista, se invalida, ataca al periodismo y a las representaciones gremiales y populares, se reescribe la historia y se implanta progresivamente un clima de intolerancia al distinto y una glorificación del proyecto individual por sobre el colectivo, cosa de que los que pensamos la ciudad, los que hacemos urbanismo, los que hacemos planificación, sabemos que es imposible pensar una ciudad de términos individuales. Esto que estamos haciendo acá justamente un proyecto colectivo que precisa de un tiempo que no tenemos si nos rendimos al metrónomo de las redes sociales, en un contexto de redes sociales y que implica pensarnos más colectiva que individualmente. Entonces, a lo largo de estas tendencias voy a leer porque fue una cosa, le contaba a Ronald que justamente esto me sirvió para poder escribir una cantidad de cosas que ya las tenía dando vueltas y me parecía que eran interesantes.
A lo largo de estas tendencias que se han descrito, vemos cómo se verifica una suerte de convergencia que ataca a los tres grandes pilares en donde se asentaba un proyecto de sociedad. Podríamos llamarlo moderno progresista. Estos cuatro pilares o metas a alcanzar en la vida son un trabajo fijo, en donde desarrollarse, la formación de una familia, la vivienda propia y la previsión de un retiro digno al final de la vida laboral. Yo quiero que todos repasemos. Trabajo fijo, ha aumentado tremendamente la precarización laboral y ha disminuido la cuestión de un poco lo que hablábamos, las aplicaciones, el aumento de las desigualdades urbanas. Ha disminuido tremendamente el trabajo formal. Con lo cual, el sujeto social, que era el trabajador formal, hoy es minoritario. Y los gremios, que antes eran los que estructuraban en Argentina, en Uruguay, en Chile, que estructuraban la lucha de clases, hoy ya no existen. Segundo, la formación de una familia. Hoy, por una cantidad de cuestiones culturales y inclusive por unas cuestiones de la incapacidad muchas veces que tenemos de poder acceder a la ciudad o a la vivienda, las familias no se forman. Hoy entonces tenemos relaciones fútiles, lábiles, no solamente, es todo un clima de época, ¿tá? Entonces la familia hoy, uno va como puede, y en el caso que se forme, nunca se concreta la institución del matrimonio, no, vamos a dejarlo para después. Entonces también eso está en crisis, hay una crisis muy, muy fuerte. Ahí tengo que recordar a Zygmunt Bauman cuando hablaba de amor líquido, decía, cada vez es más fácil andar más liviano y no tomar ningún tipo de lastre para poder entrar y salir. De hecho, también tiene que ver con esta cuestión del descenso de la natalidad. Significa que el hijo, que era como una parte del proyecto de vida, ante la posibilidad cierta de que la pareja se separe, no tenemos hijos, entonces no tenemos problemas y podemos seguir cada uno como si no hubiéramos pasado por nuestras vidas. La tercera es la vivienda propia, que hoy cada vez es más difícil. Un poco lo que hablábamos sobre el tema de las desigualdades, el acceso al suelo, el acceso a la vivienda es complicada. Y por último, el tema de la cuestión de la previsión, la cuestión de una jubilación. Hoy lo que hablábamos, los cambios en la tendencia demográfica, la desaparición de los empleos formales, todo confluye a que sea muy difícil hoy pensarse que una persona de 30 años diga, me voy a jubilar, me voy a retirar a los 60, 65 años y voy a tener una jubilación que me permita vivir más o menos dignamente hasta el fin de mis días. ¿Tá? Hoy también eso está en discusión. Todo esto conspira para, como decía Zygmunt Bauman, dotar a la realidad una sensación de incertidumbre. O sea, ya vivimos en la incertidumbre, que nos empapa y atraviesa. Y justamente la responsabilidad de la política, entendida en su acepción más amplia, es la de construir relatos y consensos que permitan gestionar esa incertidumbre. No tenemos que regresar a un pasado glorioso que no fue como nos lo pintan, tampoco no digamos, no, en el siglo XX vivíamos mejor, no, había una cantidad de cosas que había que mejorar. Pero no podemos renunciar a las conquistas sociales que siempre fueron de construcción colectiva, laborales, previsionales, de salud. El tiempo que vivimos y mal que nos viene, y más el que viene, nos precisa juntos. Necesitamos menos Arcadias engañosas, volver a un pasado glorioso, que siempre la ultraderecha nos habla de un pasado glorioso, y más utopías que nos marquen el camino, aunque esa utopía anide en el horizonte. Y volviendo a recordar a gran Eduardo Galeano, dice, ¿para qué sirve el horizonte si cada vez que caminamos se aleja más? Y él dice, justamente sirve para seguir caminando. Entonces, estas son las 6 tendencias que me parece que son, y acá termina la primera parte de la charla, y me parece que ahora podemos pasar a esta cuestión, que son los 10 principios para ciudades que funcionen, porque es como una especie de pequeña agenda que vamos a ir contando, y está tomado en base al libro que escribió un amigo, que lo recomiendo fervorosamente. Le pasé a Ronald un PDF muy malo, pero que el que tiene ganas se puede tomar el trabajo de poder leerlo. Es un libro muy cortito, muy lindo, así que se lo pasé, y si él se los comparte, bueno, sería
buenísimo, como parece que es interesante. Integrar el café de las ciudades. Y entonces vamos a empezar con los 10 principios para ciudades que funcionen. Si tuviéramos que armar una agenda, ¿cómo sería? Entonces dice, las ciudades tienen derecho a tener su propia agenda. Y este que me parece que es un tema que es fundamental, porque lo que está planteando acá es que nosotros tenemos una gran cantidad de agendas que vienen de diferentes lugares. La nueva agenda urbana, nos reunimos en Ecuador para sacar la nueva agenda urbana. Están los ODS, que también nos marcan ese tipo de cosas. Hay una gran cantidad podemos tomar también directivas que hay sobre ciudades smart cities o ciudades cuidadoras o una cantidad de cosas y podemos llegar a querer comprar cualquiera de esas agendas. ¿Cuál es el problema de comprar una agenda afuera? Que son agendas genéricas. Es como comprarse un vestido en Shein o en Temu. No sabemos muy bien si nos va a calzar. Y lo mismo pasa con las agendas ciudadanas. ¿Por qué decimos que tenemos derecho a tener nuestra propia agenda? Decía, Marcelo Corti contaba y decía, imagínense que cuando la nueva agenda urbana hace un listado completo, en un punto dice, atendiendo a una serie de solicitudes de algunas ciudades africanas, y lo pone a nivel mundial, porque se querían ver reconocidos con su problemática, decía evitar que se defeque al aire libre. Entonces decía, ¿qué tiene que ver eso con nuestra realidad? Nuestras ciudades tienen una gran cantidad de fallas, pero el defecar al aire libre no creo que sea una de las principales cosas que entran en la agenda de un decisor en una ciudad en el Cauca colombiano, ni en la Patagonia Argentina, que es donde estoy yo. Aparecen otras cosas que son mucho más importantes. Aparecen cosas tales como de quién es la tierra, quién se apropia de las plusvalías urbanas, si la ciudad está suficientemente integrada, consolidada. Entonces, las ciudades tienen derecho a tener su propia agenda. Y esa propia agenda, solamente los que pueden construir. Nosotros podemos, desde afuera, tirar algunas ideas, así como les estoy compartiendo con ustedes, que más que nada lo que me interesa y lo que me desearía tremendamente, y si ustedes me dicen que logré, aunque sea una pequeña partecita, que sea en algún momento, me voy a dormir tranquilo hoy, es de alguna forma decir, mira, se abrió un diálogo en el cual esto que conté a ustedes les movió algo como para poder pensar su realidad desde algún lugar y que les pareció más interesante. Ya está, con eso está. Entonces me parece que la agenda se construye participando, la agenda se construye con esta cuestión de lo local, cuando está muy cruzada lo local, la agenda se construye con la realidad coral, porque la realidad es una realidad caleidoscópica. Una ciudad es un caleidoscopio, donde tenemos una visión general de esa ciudad, que es la suma de todas las pequeñas visiones en las cuales voy viendo al mismo fenómeno, lo voy viendo de maneras levemente diferentes y conforman una realidad total. Y otra cosa, esa agenda puede ir cambiando en el tiempo. Esa agenda debe ir cambiando en el tiempo, porque cambia la sociedad, porque cambia la demografía, porque cambia la forma, porque aparece Temu y aparece Mercado Libre y aparece Booking y cada vez que aparece Booking significa que se complica que llegue a fin de mes el hotel del pueblo y cuando aparece Shein o Temu cierran 2 tiendas y cuando aparece Mercado Libre es muy probable que cierre algún mercado. ¿Está? Eso también pasa. Y eso nos obliga a pensar y a definir. Y cuando aparece Uber, los taxistas y los que manejaban el transporte se les complica porque aparece alguien que está más precarizado que ellos y lo hace como un segundo o un tercer trabajo para poder llegar a fin de mes. Las ciudades tienen derecho a tener su propia agenda y tiene que ser construida por los actores locales. ¿Está? Los que estamos afuera podemos aportar un poquito, pero ustedes son los que tienen que construir. Segundo, ¿de qué va a vivir la ciudad? La ciudad, una de las principales cosas que tenemos que
que plantear en esto es que las ciudades tienen siempre un rol dentro del territorio. Hay ciudades que son dadoras de servicio y que son las que, en donde están las profesiones, los servicios, las funciones de comando. Está la alcaldía, está la banca, está la educación terciaria y universitaria. Y después tenemos ciudades que se asemejan más a dormitorios, en los cuales tenemos ciudades con menor complejidad funcional, pero que tienen su jardín de infantes, de primera infancia, tienen una pequeña escuela primaria, tienen los comercios básicos para poder, para cada semana, pero cuando necesitamos ir ir a comprarnos una remera determinada o un traje, nos tenemos que ir a una ciudad más grande que está cercana. Y eso significa que son ciudades que cada uno tiene y se fue construyendo una forma de producir. Hay ciudades que tienen una base rural muy fuerte, hay otras que tienen una base minera muy fuerte, hay otras que son ciudades eminentemente agropecuarias, hay otras que son, bueno, cada uno son industriales. Entonces, básicamente, una de las cosas cuando empiecen a plantear es qué lugar va a tener el trabajo dentro de la ciudad. ¿Qué lugar? Y acá voy a traer a Milton Santos cuando decía, tenemos circuitos formales e informales. No nos olvidemos que también hay una gran cantidad de informalidad que opera en nuestras ciudades y que también tienen que tener su lugar en la ciudad. Después vemos cómo hacemos, cómo lo incorporamos, como lo que sea. Pero en general lo que no podemos hacer es pretender que no están, porque la realidad nos va a estallar por las costuras. Entonces, primera cuestión es entender de qué va a vivir la ciudad. Y eso me parece que es importante. Pero dicho esto, que puede tener cuestiones tales como, por ejemplo, considerar la posibilidad de generar ejes o dejar previsto, sabemos que las avenidas son lugares que son las más aptas para negocios, para ejes gastronómicos, que en un tejido residencial cada tanto seguramente va a haber lugares de almacenes o pequeños mercados y que también puede haber algunos pequeños oficios y que si queremos tener lugares donde tengamos una pequeña industria, un pequeño taller, vamos a tener que prever de qué forma va a estar, dónde tiene que estar sin alterar la vida de los demás, o lugares en donde uno quiere ir de rumba y sabemos que eso no lo podemos meter en el medio de un tejido residencial porque nos va a traer problemas. Independientemente de esta cuestión que tiene que ver con un paradigma que ya está recontra discutido, tejidos mixtos, con algún tipo de regulación y no tejidos homogéneos. Lo importante, y lo más importante de todo, es que la ciudad, aunque no haga absolutamente nada, cada mañana, cuando la ciudad se despierta porque aparece el sol y las calles están en condiciones, la ciudad ya está produciendo y está produciendo su principal producto, su principal output, su principal mercancía, que es suelo urbano. Y ese suelo urbano se expresa a través de lo que es suelo servido, localizado, que genera renta urbana. Entonces, dicho esto, lo que tenemos que decir, y lo digo, me parece que siempre tengo la impresión de que soy como alguien que va a ir a vender naranjas al Paraguay o paltas a Chile, o aguacate a Chile. ¿Qué les voy a decir a ustedes que tienen una ley orgánica de ordenamiento territorial que prevé la captura de plusvalías, que se ha aplicado en una forma, una cierta heterogeneidad, pero necesitamos reforzarlo y decirlo una y mil veces. Todos los ciudadanos tienen derecho a desarrollar la renta. Todos. Un desarrollador inmobiliario, el protoespeculador que hace un pequeño, en el fondo de la casa, una pequeña pieza para alquilar y en la parte de adelante un pequeño almacén donde vender tortas. Todos tienen derecho. Pero el único
que tiene el derecho de capturar las plusvalías diferenciales es el Estado. Porque el Estado es la única instancia colectiva, como diría Saskia Sassen, que permite la redistribución de la plusvalía en el resto de la ciudad. Y eso me parece que eso hay que decirlo totalmente. No podemos pensar un ordenamiento territorial sin ajustar los mecanismos de captura plusvalía. Y lo digo acá, y estoy diciendo en un lugar donde ustedes ya lo están haciendo, pero no podía dejarlo pasar. Otra cosa que me parece que es importante, que es interesante, y lo dice Marcelo, dice, innove si es necesario, pero por favor resuelva problemas. A ver, ¿por qué dice esto? Porque hay un problema que es bastante, que es interesante, que es típico en los equipos de ordenamiento territorial, que es cuando uno puede hacer un ordenamiento que sea un ordenamiento reactivo, en el cual uno prepara un entramado de regulaciones para que todo el desarrollo de la ciudad sea capturado dentro del entramado y sea redireccionado. Por ejemplo, puedo hacer unas regulaciones de tejido, por ejemplo, retiros de fachada de frente, lo que sea, de usos de suelo, una especie de zoning, acá se puede hacer habilito solamente para residencial o residencial comercial, en un área industrial, puedo hacer todo eso. Pero muchas veces hay lugares que por las características que tiene la ciudad necesitan un planeamiento proactivo. Y ese planeamiento proactivo casi siempre se expresa a través de proyectos específicos. Entonces, por ejemplo, hacer un proyecto que sea, por ejemplo, un nodo de articulación de movilidad. Y a veces esos nodos en los cuales concentra trenes con buses, con autos, con bicisenda, tienen una complejidad determinada. Entonces, cuando nosotros entramos en esta lógica, o un distrito industrial, o un distrito cultural, o un distrito universitario, muchas veces tenemos la tendencia a mirar y decir, tenemos que hacer algo que marque la historia. Y nos gana esta monumentalidad. Y por ahí nos queremos y pecamos de innovar demasiado. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, Corti cuenta el caso de, todos sabemos un poco lo que pasó en el High Line de Nueva York. High Line de Nueva York era una línea férrea que cruzaba una determinada altura, que sea 6, 7 metros, 8 metros, no sé qué cosa, que unía todo un distrito que era industrial con una vía férrea. En determinado momento, una de las cosas más interesantes que se hizo fue, esa línea queda fuera de funcionamiento, y entonces un día aparece un paisajista y dice, ¿qué pasa si hacemos una High Line, una gran línea, que sea una línea totalmente paisajista, que corra así por arriba? Y entonces armó un eje verde muy, muy lindo, muy bien tratado, con un diseño tremendo, y fue un cambio del distrito, Chelsea Market y todo ese tipo de cosas. Eso fue una pegada. El problema es cuando un acierto es banalizado y empieza a ser repetido. Quiso ser repetido en varias ciudades con unos resultados desastrosos. Entonces, innovemos si es necesario, pero por favor resolvamos problemas. No innovemos si creemos que no es necesario. Y otra cosa que es importante para entender es, acuérdense que la vida útil de una infraestructura en una ciudad es al menos medio siglo. Lo que nosotros ponemos, el hormigón que ponemos ahí, se va a quedar por 50 años. Entonces, lo que tenemos que hacer como responsabilidad, si vamos a hacer una intervención fuerte en la ciudad, es pensar que por los próximos 50 años va a estar, y al mínimo, y yo hice una especie de un pequeño 3 recomendaciones que me parece que son importantes. Hacernos las 3 preguntas. Esto que voy a hacer ahora, sea lo que sea un parque, sea un edificio, sea una ruta, lo que sea, ¿va a poder sobrevivir a la obsolescencia funcional? Significa
que esto puede ser usado de varias formas, que puede ser reutilizado, que puede ser reciclado. ¿Va a sobrevivir a la obsolescencia tecnológica? O sea, ¿va a estar tan bien construido que va a poder aguantar esos 50 años sin grandes gastos? ¿Y va a poder sobrevivir a la obsolescencia simbólica, que es entender, y estética, que es entender que lo que yo hice hace 50 años hoy probablemente sea una cosa que no tenga nada que ver con la sociedad que lo mira, y entonces necesitamos de que nuestras intervenciones sean lo más neutras, hasta yo me animaría a decir aburridas, pero neutras, que sean como contenedores capaces de poder recibir los significados y las miradas de esta y las generaciones que vengan. ¿Está? Entonces, si vamos a innovar, pensemos en esos tres principios, que sobrevivan a la obsolescencia funcional, tecnológica y simbólica. Después la otra es consolide lo que tiene, complete, repare y renueve. Y eso es un tema que me parece que es fundamental, entendiendo esta cuestión de que nuestras ciudades en general, y voy a decir algo que por ahí no tiene tanto sentido en Colombia. Colombia tiene una cuestión que yo admiro muchísimo. Yo admiro muchísimas cosas de Colombia. Una de las cosas que más admiro es que tiene ciudades muy densas. Tienen ciudades muy densas y respetan muchísimo ustedes su territorio. Entonces, tienen pisadas muy sectorizadas, entonces son ciudades muy compactas, muy funcionales, muy interesantes, muy densas en términos de la cantidad de... son densas en términos funcionales y sociales. Entonces, pero en el resto de América Latina, una de las cosas que pasa es el tema de que nuestras ciudades han crecido a un ritmo tal y se han expandido en el territorio como una mancha de aceite. Y esta urbanización a saltos y en mancha de aceite ha logrado hacer ciudades que son totalmente ineficientes, caras, con emisión de gases de efecto invernadero, con unas distancias que son imposibles de ser manejadas. Entonces, una de las cosas que hay es consolidar lo que tiene. Tenemos un centro y tenemos algunos manchones que todavía no están utilizados y que están siendo retenidos especulativamente. Bajemos eso y regulemos para consolidar lo que sea. Completamos, reparemos, renovemos y expandamos cuando sea necesario. ¿Está? Me parece que eso es fundamental. Estoy acá todavía. ¿Está? Entonces, tratemos de respetar la matriz ambiental que tenemos y tratemos de tener ciudades más complejas, completas, completadas, compactas. Muchas pero sí, es así. Entonces, eso me parece fundamental. Quinto, civilice la anticiudad. Y esta anticiudad, ¿qué es una anticiudad? Una anticiudad es una ciudad que no tiene las condiciones como para ser considerada una ciudad. Entonces, por ejemplo, tiene un espacio público deficiente, con baja calidad. Y me parece que... Y esto, por ejemplo, yo vivo en una ciudad que tiene un norte muy pobre, que trepa a la barda. La barda es como una especie de un lugar que nos separa del valle de la estepa, que está trepada a la barda, y el espacio público no existe. No existe el espacio público porque son barrios populares, con un stock residencial muy deficiente, muy malo, y con una carencia total en espacio público, en equipamiento, en infraestructura. En la otra punta tenemos una ciudad que está en el medio de las chacras, del campo, un campo hermoso, donde hay manzanas y porque tenemos un valle frutícola el que tenemos. Tenemos una ciudad de una miríada de pequeños barrios cerrados. Y cuando vamos, vemos que si bien las casas son caras, si bien el espacio interior de los barrios cerrados es de una calidad tremenda, el espacio público que rodea es tan malo como el de la ciudad pobre. Y los dos son anticiudad. Entonces, tenemos que empezar a plantear, miremos nuestras ciudades de arriba, desde el mapa de la cartografía, lo recorremos y decimos dónde hay anticiudad. Anticiudad hay en los barrios populares, donde falta espacio público, donde falta equipamiento, donde falta infraestructura. Ahí tenemos que ir.
Civilicemos la anticiudad de los barrios ricos que no tienen espacio público. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es generar espacios que permitan el encuentro entre los ricos y los que están alrededor. Y ahí también tenemos que civilizar. Tenemos que civilizar la anticiudad de las áreas monofuncionales, las industriales, y tenemos que empezar a mechar otros usos, y tenemos que empezar, mechar es metiendo poquito, y dar calidad al espacio público y mejorar. Y también tenemos que, de centros degradados, que es anticiudad, también tiene que ser eso. Entonces la anticiudad es un desafío que tenemos que hacer y que básicamente, que tenemos que asumir y que básicamente va a ser asumido en términos de que trabajemos sobre el espacio público. Otro temita, y ya estamos en la última, en la segunda parte de los principios, resuelva y defina los bordes. Parece que el plan de Londres de 1943 toma una decisión que es importante e interesante y que es generar un cinturón verde que rodea Londres. Hoy el cinturón está bastante complicado, hay una presión muy grande, pero es una ciudad que llega hasta ahí y que está rodeado por un cinturón verde. Algo similar sucede en Alemania, algo similar sucede en Ámsterdam. Y viniendo un poquitito más acá, si bien estamos en Europa, Barcelona tiene lo que se llama el Parque Agrario del Llobregat, que me parece una cosa tremenda porque era un lugar que era la fábrica el Bajo del Llobregat, es un río, el río que separa a lo que es la parte de la ciudad de Barcelona, de la parte de lo que es el sector donde comienza el aeropuerto, y en ese lugar, que es la fábrica de agua, porque es el lugar donde viene el río y filtran las arenas y carga las napas, estaba en peligro porque estaba avanzando la urbanización. Entonces se hace un parque agrario. Entonces ese borde es tomado, es asumido como un lugar de espacio público, de mantener a los usos agrarios, de dotar de otros usos. Tenemos que definir los bordes. Las ciudades no pueden diseminarse. Tiene que tener en el territorio, no pueden diseminarse. No puede ser porque estas pequeñas islas generan conexiones que hacen con una cosa medio dendrítica que hace que se vaya tomando un territorio con una bajísima consolidación, una bajísima densidad y un altísimo costo ecológico. Los bordes tienen que definirse a través de espacio público, a través de una reglamentación, por una combinación de ambos. Y si vamos a hacer una transición entre lo urbano y lo rural, asumamos de que se va a hacer una franja en el cual cambian totalmente, van cambiando las reglas de juego. Cambia el tamaño de los lotes, cambian las formas de urbanizar, cambian las infraestructuras y cambia el estudio de impacto ambiental. Entonces, resolvamos y definamos los bordes de las ciudades. La mezcla se da en el espacio público. Y este es un tema que me parece que es fundamental. Ya habíamos arrancado con el tema de esta dimensión pública de la ciudad. Y el espacio público es un lugar que me parece que es interesante en la medida en que permite el encuentro entre diferentes clases sociales. Un espacio público de calidad que sirva de puente entre diferentes áreas, siempre es un lugar de encuentro. Y en la medida que sea un lugar de encuentro, también es un lugar de construcción de ciudadanía. Y es el lugar donde uno se manifiesta, y es el lugar en donde las parejas se hacen arrumacos, y es el lugar donde los chicos juegan, el lugar donde sacamos el perro. Es el lugar en donde está la expresión artística, es el lugar donde aparece, bueno, a veces aparece el mimo también, bueno, también uno tiene que aguantar. Donde se hace música, donde se cargan las pilas. Es el lugar del verde, es el escape cercano que me nos permite, me tomo media hora, voy, muevo un poquitito y vuelvo a seguir trabajando. Y es el lugar del encuentro con el distinto, con el otro. Imaginemos estas ciudades en las cuales no existe el espacio público o el espacio público está colonizado, y encontramos ciudades que son totalmente ásperas, donde la gente se mira con recelo, donde se encuentra. Yo estoy haciendo un poco dramatizando, pero en general vamos a encontrar que si no tenemos oportunidad de cruzarnos en el espacio público, es mucho más difícil que podamos encontrarnos como sociedad.
Así que me parece que la mezcla espacio público y espacio público tiene un enorme carácter redistributivo. ¿Por qué? El espacio público es más utilizado por las clases más vulnerables porque tienen terrenos chicos, tienen casas que son muy chiquitas o son incómodas y que muchas veces el único lugar donde pueden ir a tomar sol y a tirarse con una bebida, con su pareja, con sus hijos, es en el espacio público. Y a veces los ricos no tienen esa necesidad de ir porque tienen su propia pileta y tienen su propio patio. Pero el espacio público es el lugar de la expresión política, artística, amatoria, amistosa, de todas las formas posibles. Entonces la mezcla sea en el espacio. Apostemos muchísimo y en términos de lo que es el contexto, el cambio climático, cada vez más empezar a pensar infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza. Empezar a pensar, redefinir esta historia de que el espacio público no es solamente la plaza que conocíamos, en donde se hacían las paradas militares o aparecía la marimba, qué sé yo, la fecha, o se hacía la celebración religiosa. No, también puede ser un lugar de un paseo por un humedal que sirva para regular, por un árbol, para regular las crecientes, por un lugar donde pueda haber arboledas que nos permitan oxigenar todo un área determinada, por huertos urbanos, permacultura. Empecemos a pensar que en términos de cambio climático, pensar que el espacio público puede tener no solamente funciones cívicas, funciones artísticas, sino también funciones de, ¿cómo se llama?, de regeneración urbana. Ya estamos terminando. Voy a mirar a ver si me están diciendo algo. Voy a ver. Sí, a ver, no sé. Sí, dejo. ¿Quieres? Terminamos este 10, cerramos y después hacemos las preguntas. ¿Te parece, Ronald? Está. Vamos, ya estamos en lo último. Reduzca la necesidad de desplazarse, ampliar las posibilidades de hacerlo. Hay una cosa que me parece que es interesantísimo y que es el tema de que todos hace un tiempo estamos hablando de la ciudad de los 15 minutos. Carlos Moreno, asesor de la alcaldesa de París, creo que es compatriota de ustedes, generó una cosa que, y lo ha vendido por todo el mundo, y muchos lo compraron y les encanta, y es como una especie de el mainstream. Yo les digo una cosa, yo que soy una persona muy mala, yo lo leo a Carlos Moreno, sinceramente, y lo estoy leyendo a lo que decía Ildefonso Cerdá en 1852. Lo mismo, la cercanía, que podamos desplazarnos, la peatonalidad, la cantidad de funciones, las que se preveían. O sea, no estamos descubriendo nada nuevo. Está bien, hoy se reinstaló ese tema, que es el tema de reducir la necesidad de desplazarse, pero ampliar las posibilidades de hacerlo. Tenemos ciudades, las ciudades americanas son tremendamente inequitativas, en el sentido de que, voy a acelerar, entonces cerramos, en el sentido de que muchas dependen muchísimo del transporte privado. Un buen transporte público es un buen elemento, es un buen punto de partida para poder pensar en ciudades más accesibles. La peatonalidad es importantísimo. Pensemos en una madre que se queda con los chicos o un padre que se queda con los chicos y que tiene que llevarlos al jardín de infantes o a la escuela y que las veredas son un desastre. Pero también tenemos que ampliar las posibilidades de hacerlo para que lo podamos desplazarnos no solo con transporte público, sino con bicicletas. Así que reduzca la necesidad de desplazarse teniendo cosas cercanas, todo cercano, pero ampliar las posibilidades de hacerlo. ¿Tá? Podemos no solamente tener una, sino varias. Después otro temita, y acá ya voy a andar rápido, no alcanza con ser sustentable, hay que regenerar, y me parece que hasta el término de la discusión de la sustentabilidad, o el paradigma de la sustentabilidad, ya con el tema cuando pasamos los límites planetarios ya está un poco
perimido, hoy ya tenemos, cuando nos empezamos a comer los intereses, el capital de nuestro planeta, debemos empezar a pensar qué hacemos para poder regenerar el planeta. Entonces, el urbanismo regenerativo hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Economía circular de triple impacto, reutilización de residuos, hay 1000 cosas. Después, si quieren, podemos hacer otra charla donde conversar ese tipo de cosas, pero parece que es importantísimo pensarnos como posibilidad de regenerar. ¿Tá? Y esta es tal vez el principio más político, porque afirma, dice, ninguna ciudad es mejor que su barrio más vulnerable. Yo a todos les digo, por ejemplo, les diría, a alguien que sea de Bogotá, le digo, decime cuál es la postal de tu ciudad. Y entonces capaz me dice el Museo del Oro, no sé, la Candelaria, la Macarena, las Torres del Parque, algo de Salmona, los parques de alguien de Medellín, las bibliotecas, o el Parque de Pies Descalzos, cualquiera de esas cosas. Y me parece que sería lindo cuando un día nosotros no tengamos ningún empacho en mostrar nuestro barrio más vulnerable, si mi ciudad es esta. Porque eso es lo que realmente nos muestra la sensibilidad de lo que es la ciudad. Entonces, parece que tenemos que pagar viejas deudas que estamos teniendo con los más vulnerables, y para eso necesitamos ser muy hábiles para capturar plusvalías, para redistribuir, para pensar, para regular el mercado y darle las posibilidades a todos de acceder a la ciudad. Y como dice mi amigo, dice, principios para ciudad que funcionan, dice, el 10 bis es, si no le gustan estos principios, tengo otro. Claro, se pusieron 10, pueden ser 12, puede ser 11, puede ser 15. Y si algún día a mí me dijeran que yo me consideraría marxista, yo diría sí, pero de Groucho Marx. Parece que necesitamos el humor, la ironía y la capacidad de reírnos nosotros mismos para pensar en ciudades, algo tan complejo como las ciudades. Y voy a cerrar esto y después abrimos a las preguntas con este tema, que me parece que hay un libro de Italo Calvino que se llama Las ciudades invisibles, y que es una cosa muy interesante, un hermoso libro que lo recontra recomiendo. Italo Calvino tenía un talento descomunal y pensó que en determinado momento Marco Polo llega a la corte del Kublai Khan, que era el hombre más poderoso de la Tierra, y el Kublai Khan, que era dueño de un imperio gigantesco, le dice, yo no tengo tiempo de conocer a todas mis ciudades, quiero que vos vayas y me las cuentes. Y cuando vuelve Marco Polo en realidad podría haber sido un vendedor inmobiliario de RIMAX, mezcla con poeta, y entonces le empezó a contar las ciudades que se regeneraba, la ciudad transparente, la ciudad de cristal, la ciudad de plata, la ciudad que todos los días renacía. Fue mezclando entre imaginación y poesía y algo de realidad, fue contando las diferentes ciudades. Realmente lo recontra recomiendo. El libro es un libro bellísimo, es más de poesía que otra cosa. Entonces, un día el Kublai Khan, cada vez que volvía le contaba, y el Kublai Khan lo escuchaba embelesado, y un día le dice, decime una cosa, pero vos siempre me contás de lo que está pasando en la ciudad. Entonces, y siempre yo siento que hay algo de tristeza en tu voz al final. Hay cosas que no puedo cambiar, y entonces, y esto se los dejo porque me parece que es la frase más hermosa, es el último párrafo del libro, y entonces le dice, sí, dice, es cierto, hay muchas cosas que no podemos cambiar, le dice Marco Polo al Kublai Khan, dice, el infierno de los vivos no es algo que será, hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dice, hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más, aceptar la exclusión, la vulnerabilidad, la gente que queda fuera de las ciudades, hasta el punto de no verlo más, y eso es cínico. Parece que voy comentando cosas de él, ¿eh? Entonces, la segunda es peligrosa, y es la que yo creo que tenemos, el camino que tenemos que seguir cuando pensamos en las ciudades, y exige atención y aprendizaje continuo. Dice, es buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Y creo que ese reconocer lo que no es infierno y hacerlo durar y darle espacio es un poco lo que nos convoca a nosotros acá para hablar de las ciudades. Muchas gracias.
¿Preguntas? Los escucho. Muchas gracias, José Luis. Muy importante, pues todo lo que nos menciona. Interesante la forma en la que nos explica, pues primero como el contexto histórico, esa evolución en la que se han ido pues desarrollando las ciudades, y no solo las ciudades como un objeto material, sino todo lo que lo comprende en términos de lo social y del ser humano. Sí. Hay unas preguntas, varias, por cierto, por parte de los Me encanta. asistentes. Me alegro. Significa Entonces que escucharon algo. empezamos. Dice una de las preguntas. Claro que sí, dice, en las ciudades metropolitanas es una tendencia que acrecienta las desigualdades urbanas. Yo creo que hay un tema Uy, ahí, la yo ciudad, creería que sería sí. como que si en las ciudades metropolitanas hay alguna tendencia que acreciente las desigualdades urbanas. Eh, lo que pasa es que la ciudad metropolitana tiene una característica que es hay una continuidad física y territorial y que está superpuesta con distintos, distintos y diversos, ¿cómo se llama? Piezas de gobierno que están una al lado de otra. Entonces, el tema, la cuestión es, en las ciudades metropolitanas lo que tenemos es coexistencia de, por ahí, distritos más ricos con distritos más pobres, distritos más industrializados con distritos menos industrializados, ciudades dormitorios con ciudades centro, y cada uno tiene como su historia. Entonces, el gran desafío de las ciudades metropolitanas es que es como una especie del unicornio que tenemos todos los planificadores urbanos, hablamos de la metrópoli, ¿viste? El gobierno de la metrópoli, es cómo gobernar la diversidad. ¿Cómo gobernar? Porque el distrito rico inmediatamente lo que quiere es decir, a mí no me hinchen, yo estoy bien. Y el distrito pobre dice, no, nosotros queremos subirnos a este tren. Y me parece que una de las grandes cuestiones, me parece que la entidad metropolitana puede hacer algunas cosas en términos de redistribución de algunos artefactos, como por ejemplo infraestructuras. Eso me parece que yo tengo un profesor, una persona a la que quiero muchísimo, que es Eduardo Rece, que decía, yo creo en un urbanismo de infraestructura. El urbanismo de infraestructura es un urbanismo tremendamente, ¿cómo se llama? Igualador. El hecho de tener un desagües cloacales, el hecho de tener alcantarillado, el hecho de tener buenos desagües pluviales, el hecho de tener buenas escuelas, buena accesibilidad de movilidad, hace que vayan confluyendo los diferentes distritos distintos en el tiempo. Así que me parece que si bien, pero son procesos muy largos, ¿no? Son procesos muy largos. De hecho, un distrito industrial, por ejemplo, hoy puede ser un distrito industrial de la década del 80, puede haber sido un emporio en una metrópolis. Y al día de hoy puede llegar a ser un cascarón vacío. O sea, puede cambiar un distrito que fue muy activo y muy dinámico, hoy puede ser un cascarón. De hecho, por ejemplo, Detroit perdió el 50% de su población en 10 años. Entonces pasa eso también, porque estas tendencias, las que le hablaba, impactan en las ciudades. Así que yo creo que una entidad metropolitana que se ocupe debería pensar, y creo que algunas metrópolis logra, por ejemplo, en Bogotá el Transmilenio, yo creo que es tremendamente igualador. Hay una cantidad de cosas. Y las bibliotecas que están en los puntos, que los portales de las puntas, son recontra interesantes en términos de cosas. O sea, creo que en términos metropolitanos, la distribución de infraestructuras, se me ocurre, y es lo primero que se me ocurre, dentro de un rato capaz se me ocurre otra cosa y ya hace tarde, pero creo que la infraestructura y los equipamientos y el espacio público puede llegar a ser un gran igualador en términos a largo, extendido en el tiempo para las metrópolis. Ok, por aquí hay otra pregunta. Sí. Dice, ¿hasta qué punto esas tendencias se aplican a países como Colombia, donde la mayor cantidad de municipios son tan pequeños que día a día pierden población y tienden a desaparecer?
Bueno, es que lo que pasa es que esa población que se pierde se gana en otro lado, claramente. O sea, a menos que, no, mira, todos nos juntamos, toda esa población va a estar yendo en masa, llega al Dorado y de ahí desaparece. Entonces, no pasa eso. Se mueven de un lugar a otro. Ustedes tienen un fenómeno que fue el tema de los desplazados y me parece que también es un tema con el cual conozco muy poco, pero en general yo siento que todas las tendencias afectan de alguna u otra manera. El tema de la cuestión del impacto de las redes sociales, el impacto de las aplicaciones y de los territorios red, el impacto de las dinámicas demográficas, creo que todos sabemos que la cuestión del cambio climático, todos de alguna forma impactan, en mayor o en menor medida. Pero creo que nos impacta. Y esto quiero que sea como una especie de disparador para que ustedes digan, ¿lo anotaron? Taca, taca, taca. Y dicen, bueno, a ver, ¿cuánto nos impacta? Mira, esto capaz que no tanto, pero esto sí. Entonces me parece que es interesante como para que ustedes por lo menos digan, che, mirá, estas tendencias, ¿de qué forma nos afectan? Y me parece que también está una buena forma de abrir la discusión. Así que yo creo que sí. En la Argentina, por ejemplo, el fenómeno de Airbnb ha pegado tremendamente. Acá tenemos cerca una ciudad que ustedes lo habrán escuchado hablar alguna vez, se llama Bariloche, que está contra la montaña, donde es casi imposible conseguir alojamiento. Porque está todo tomado por Airbnb Booking. O sea, si alguien dice, che, dice a la pareja, vamos a un hotel, y es muy probable que los hoteles cerraron, las aplicaciones han cambiado, cambió el mapa de desplazamiento, cada vez hay menos taxis y remises y hay más de una persona que se cierra, a las 7 de la tarde termina de trabajar, su trabajo va y se pega una ducha y se sube a un auto y conduce hasta las 3 de la mañana. En las aplicaciones de Uber, por ejemplo, ¿viste? Eso, Cabify. Entonces yo siento que eso nos ha cambiado totalmente y nos ha precarizado como sociedad. Así que yo creo que nos afecta, sí. Listo, gracias. La otra pregunta dice, perdón, dice, ¿cómo enfrentar los cambios climáticos en ciudades desconectadas con el componente rural? Bueno, hay una cantidad de cosas que es muy interesante eso, ¿no? Primeramente, una de las cosas que es interesante es que entender, y eso recomiendo fervorosamente que lean, hay varias publicaciones de Richard Foreman que habla sobre ecología del paisaje, donde habla de las funciones que tienen los diferentes componentes, de la placita chiquitita hasta los glaciares o las montañas. Y entonces lo que dicen es que el componente climático, el cambio climático puede ser combatido en la medida que construyamos una red interconectada y densa de los diferentes componentes ambientales. Por ejemplo, si tenemos 3 plazas desperdigadas y algunos arbolitos metidos en las veredas, construyamos una red verde que unifique todas estas plazas y genere una malla verde. A su vez, si tenemos un parquecito que está medio caído en el borde de la ciudad, incrementémoslo y mejorémoslo. Si tenemos un lugar donde estamos tirando la basura y que era un viejo arroyo, recuperemos el arroyo y transformémoslo en infraestructura verde y azul. Entonces, en la medida que el cambio climático en lugares desconectados de la cuestión de la trama rural puede ser muy, muy bien trabajado. De hecho, pongo de ejemplo un trabajo que se hizo, recuperar un parque de inundación que no era muy grande, era 2 hectáreas, en el centro de Seúl, Corea, que es muy densa, una cosa muy densa, sin embargo lo recuperaron como una especie de un parque de inundación que la mayor parte del tiempo funciona y después en el momento se llena con agua y permite, ¿cómo se llama?, regular el tema del agua. O sea, yo creo hay muchísimo por trabajar y recomiendo un libro que se baja muy fácil, que es sobre todo, es muy aplicable para las regiones, ustedes son muy verdes, en el sentido que tienen mucho verde. Hay un libro de Hermosillo, de la Municipalidad de Hermosillo, que es Infraestructura Verde 3, se llama, de la Municipalidad de Hermosillo, donde tiene una gran cantidad de soluciones, de catálogos de jardines de lluvia, jardines de infiltración, y de cosas que se pueden hacer.
Porque muchas veces lo que tiene el tema de la cuestión de la intervención en el paisaje, que no reconoce escalas. Porque no es que, ay, no podemos hacer el gran parque de 10 hectáreas y entonces no podemos hacer nada. No, podemos trabajar en la vereda, podemos trabajar en la plazoleta, podemos trabajar en el, ¿cómo se llama? En el parquecito, y podemos trabajar en el parque grande y podemos trabajar en la montaña. Y todo unido agarra una solidez tremenda. Entonces, hay que investigar, hay que trabajar. Yo soy profesor de diseño y taller de gestión del paisaje, y nosotros estamos trabajando así con intervenciones que son siempre súper, ¿viste?, de buscarle la vuelta, y siempre hay una posibilidad de intervención, por más chiquitita que sea la escala. Muchas gracias. Ahora sí que la siguiente consulta dice, el mundo ha ido cambiando debido al desarrollo y todas las actividades que usted ha nombrado, pero es que la competitividad ha dejado el tema de sostenibilidad y la colectividad a un lado. Bajo este tema de la competitividad, las redes y la conectividad, ¿cómo dar control a esto? Bueno, hay una cuestión que me parece que hay un libro que es súper interesante, que es de una compatriota mía, de dos compatriotas mías, que dice El colapso ecológico ya llegó, que se llama, de Maristela Svampa y Enrique Viale, que él es un abogado ambientalista y ella es una geógrafa. Y bueno, cuenta, y entonces una de las cosas que dice, porque también confluye una cantidad de cosas que vengo leyendo, y que es el tema de que necesita sí o sí, así, necesita esta cuestión de input y output, o sea, necesito generar una gran cantidad de productos, para eso necesito sacar materias primas de un lado, sacar el producto y tirar a ese lugar de afuera los efluentes. Ese es un paradigma total y absolutamente extractivista. De hecho, Slavoj Žižek, una de las grandes preguntas que se hace es ¿qué hacemos con la basura? Dice, nosotros vivimos en la ficción de que la basura que tenemos la tiramos y desaparece, ¿no? La basura queda al lado nuestro. Y es la que nos está planteando el problema. De hecho, parte de la basura gaseosa es el gran problema del aumento del cambio climático, son los gases de efecto invernadero. La basura de los efluentes está contaminando nuestras napas y nuestros ríos. La basura sólida es la que está generando estos vertederos en las afueras de las ciudades que se tornan lugares inhabitables, lugares con desechos patológicos y de gran impacto. Entonces, lo que dice es, nosotros necesitamos redefinir nuestro modelo de desarrollo. No podemos seguir teniendo este modelo de desarrollo. Dice, ¿y eso significa que vamos a crecer menos? Probablemente sí, pero también significa que podemos pensar un desarrollo basado en una economía verde y de cuidados. Poco teniendo en cuenta estas tendencias. Por ejemplo, nosotros probablemente, si utilizáramos esto de construir solamente lo que necesitamos para construir, no expandirnos a la ciudad más de lo que necesitamos expandirnos. En lo posible, por ahí, capaz de tratar de consumir un poco menos o mantener una tasa de consumo un poco más acorde con las posibilidades del planeta, podemos empezar a decir, che, no es necesario achicar tanto nuestro desarrollo, pero sí redireccionarlo. ¿Qué pasa si el tipo que hoy está haciendo celulares iPhone lo reconvertimos en empleos verdes? Y la mujer que hoy está fuera o el hombre que está fuera del circuito puede tener empleos de cuidado. Porque con estas cuestiones que estamos teniendo, estamos haciendo futurología un poco, ¿no? O prospectiva, con estas tendencias, cada vez vamos a necesitar más empleos verdes y empleos de cuidado. Porque vamos a tener cada vez más viejos y tenemos cambio climático. Entonces, empleos verdes, empleos de cuidado son la posibilidad del desarrollo en el futuro. Tenemos que sumar empleos de triple impacto, empleos de segundos y terceros usos. Esas son cosas a las que tenemos que asumir. No necesariamente significa renunciar al desarrollo, sino redireccionar el desarrollo. ¿Está? Ya me fui como urbanista, me fui totalmente a otra cosa, pero me parece que el tema de poder tener esta mirada
me implicó abrevar en otros lugares donde no son los libros de urbanismo. Tranquilo, José Luis, que justo la pregunta que sigue tiene que ver mucho con un asunto de perspectiva, que es lo que recién acabo de mencionar. Dice, ¿cómo enseñarle a las personas a recibir cambios a futuro? Uy, y acá hay un temita, uy, qué lindo, qué tema hermoso que me planteas. Desde el comienzo de la humanidad, el primer gesto amoroso que tuvo el ser humano en términos colectivos fue el contar historias. Juntarnos alrededor del suelo, alrededor del fuego, a contar la historia. Mirá, maté 2 ciervos, viene tal cosa. Y el hombre agarraba un tizón y dibujó las cuevas de Altamira, o lo de Chauvet, o lo que sea, y con alguna arcilla roja y amarilla, y hacía las cosas y contaba, cuando el habla no estaba tan desarrollada. No ha cambiado gran cosa. No hay cosa más interesante que pueda haber que escuchar una buena historia. Una buena historia significa construir un relato que nos integre, que nos... Yo personalmente, por ejemplo, a mí me dicen, che, mirá, te voy a contar una historia de, no sé, un zombie sanguinario y capaz que no me convoca tanto. Pero si me dicen la historia de Jackson Pollock o de Chopin me convoca. O una buena historia de un crimen o un thriller también me convoca. Y creo que a todos nos pasa. Y yo creo que lo que tenemos que hacer como planificadores es contar un relato que nos integre a todos. Ese relato tiene que ser un relato performático. Significa que va a performar esa realidad. Entonces, ese relato es esa ciudad que va a venir, ese territorio que va a venir y que puede ir cambiando y que se va a hacer la suma de muchas voces. Y me parece que ese es el gran desafío. Durante mucho tiempo los planificadores hablaban a través de sus planos y de matrices. Y era un diálogo total, era una porquería total y la gente no entendía nada. Y después sufría esas ciudades. Y hoy las ciudades tienen que ser construidas con el aporte de todos y con esta especie de ¿cómo se llama?, de relato que nos integra a todos. Hay un libro que es muy interesante, muy chiquitito, muy lindo, de Byung-Chul Han, que dice la crisis de la narrativa. La narrativa ha entrado en crisis. Dice, apareció el storytelling. El storytelling no es narrativa. Storytelling es algo atractivo que nos convoca un ratito y pasamos al próximo. La narrativa es algo que nos incluye. La narrativa nos entronca con nuestra historia. Entonces, historia, geografía, geología, son tradición, arte, son elementos indispensables que tienen que figurar en ese relato. Las ciudades son eso. La gente después te dice, no, a mí no me importa si van 4 hierros del 8. A mí me importa que me cuentes cómo va a ser esta infraestructura. ¿Qué es lo que voy a poder hacer? ¿Voy a poder llevar a mi hijo? ¿Voy a poder caminar de la mano de mi primer novia? Esta me va a abrigar en el momento cuando esté lloviendo y esté tomando un helado mientras miro cómo la lluvia cae morosamente sobre el verde y veo que todo se tiñe de una bruma. Bueno, esa es la historia que tenemos que contar. Las ciudades no solamente son construcciones físicas, son relatos, son sueños, son aspiraciones. Entonces tenemos que apelar a esa memoria emotiva. Entonces creo que, y ese relato puede ir cambiando, obviamente, pero tiene que ir cambiando entre todos. Sí, José Luis, de hecho ese contexto parte de la triada que tiene que ver con el contexto geosociohistórico precisamente, porque pues cada uno de los territorios, ciudades, zonas rurales, pues veredas, que son lo que tenemos acá en Colombia y que en algunos países no existen, pues no están así delimitadas. Cuentan precisamente eso, una historia y la dinámica por la cual un municipio, una ciudad, grande o pequeña, pues no se le puede aplicar las mismas políticas públicas, tiene que ver precisamente con la historia que viene detrás
de ella. Por aquí una pregunta ya como de cierre y un recorderis para uno de los asistentes que pregunta que si por favor le puedes recordar cuál es el nombre de Hermosillo que le ha recomendado. Ah, sí, busca Implan, me parece que es Hermosillo. Y yo después le paso a Ronald, si querés, pero en plan Hermosillo, y el libro se llama IB3, que es Infraestructura Verde 3. Pero de esos hay una cantidad, y ustedes buscan, y de hecho Colombia sacó una cosa que es muy interesante, que es el tema de infraestructuras verdes, el año pasado creo que, lo sacó, porque ustedes tienen un Ministerio de Planeamiento, no sé, ministerio creo que está trabajando de ordenamiento territorial, que está trabajando muy bien y saca cosas muy buenas. Y si buscan un poquito por el lado de infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza, van a encontrar, el BID tiene muchísimo de eso. Así que los invito, hay una cantidad de cosas, hay más cosas que tiempo, pero lo interesante es que ustedes encuentren algo que concite el interés de la gente. Cuando dice, che, mira, llamo, la gente se suma a un parque verde, a una cosa, a algo que nos contenga a todos, yo creo que esos son los lugares en los cuales tenemos que agarrar y trabajar para construir historias que nos contengan a todos. Ok, listo. Entonces, muchas gracias. Vamos con la No, pregunta de gracias. cierre. Dice, soy del Oriente Antioqueño, San Vicente de Ferrer, y resulta que nos quieren agendar desde afuera en imponer el área metropolitana de Oriente. ¿La defiende usted o sigue prevaleciendo la agenda local? Es que lo que pasa es que no es una cosa o la otra. Pero para empezar, yo no voy a opinar de algo que no sé. No sé, me gustaría interesarme más en el tema. Pero lo que yo digo es el hecho de incluirse entre un área metropolitana no significa que desaparezca la agenda local, ¿eh? Porque se establece una tensión que está entre los ajustes de poder formar parte de una estructura más grande, pero también las necesidades locales. Una cosa es que a mí, o sea, sumarme a un área metropolitana y yo resignar mi agenda local no es sumarme, es un sometimiento. O sea, hay un neocolonialismo, eso no existe, no debería existir. Entonces yo creo que ahí el planteo tiene que ser bueno, ¿qué ganamos con esto? Esa es la pregunta. ¿Qué ganamos y qué tenemos que resignar? Y esta es nuestra agenda local. Y esos son los pisos de negociación. Así que, pero no conozco el tema, pero lo que estoy haciendo es una respuesta genérica de lo que significa una ciudad o una localidad sumada a un área metropolitana más grande. Ok. José Luis, muchísimas gracias No, por parte pues, de la ESAP, de la Corporación Vamos Ciudadanía y la Asociación Colombiana Investigadores Asistentes, las personas que pues muy juiciosos se conectaron a este espacio, a todos los participantes, agradecerles mucho, a usted José Luis por todo su conocimiento y total pertinencia a la charla de hoy noche y bueno, en otra oportunidad estaremos en muchísimas un gracias espacio a como todos. este con otro gran Sí. Muchas gracias a todos. Siempre es lindo invitado como juntarse a hablar de el las del cosas día que de nos hoy. apasionan. Muchas gracias.